En este programa vamos a mostrar nuevamente el enorme esfuerzo que están haciendo las distintas diócesis católicas en el territorio para apoyar, cuidar. Ellos recogen el testimonio de que antes de llegar al refugio, los migrantes, las familias, los niños han vivido situaciones de gran temor y miedo. Acompáñenme para escuchar su testimonio. Gracias por acompañarme en México Social. Estamos en Piedras Negras, Coahuila, una ciudad fronteriza, pero sin duda una ciudad que también tiene el enorme desafío de cuidar, proteger, promover, integrar, como bien ha marcado la diócesis, a todos los que llegan. Por eso muchas gracias, hermana Isabel Turcios. Hermana Isabel y obviamente el Padre José por estar aquí en México Social, porque si algo nos interesa a nosotros, y hablo por nosotros, a todos los que no estamos en la frontera, es que nos digan cómo está, en este caso Piedras Negras, cómo ven la ciudad. Padre. Piedras Negras fue creciendo poco a poco, como un resumen histórico, y fue creciendo gracias a Dios como pueblo, en donde las familias estaban muy unidas, y todo se centraba alrededor de la presidencia municipal, alrededor de la iglesia, y así fue creciendo. Y después ya se convirtió en ciudad, y después de ciudad, por ser fronteriza, comenzó a tener distintas situaciones difíciles, hasta llegar al momento en que Piedras Negras, allá a partir del año, 2007, 2008, se convirtió en una ciudad muy violenta, por causa del crimen organizado, en que casi tomó posesión de la ciudad, y que a partir del 2015 fue disminuyendo poco a poco, y entonces se llegó a un momento en que se sintió una paz como se tenía anteriormente. De tal manera que en estos momentos Piedras Negras ha crecido en cuanto a población, porque hay muchas fuentes de trabajo, ha crecido como paso de migrantes, porque los migrantes se comunican inmediatamente cuáles son las ciudades en donde hay más tranquilidad, en donde hay menos violencia y en donde hay más seguridad. A tal grado que, por ejemplo, acabamos de tener la caravana de más de 1,800 personas, y que para mí ha sido un modelo a nivel nacional de cómo se debe de tratar una caravana, haciendo la sinergia a los 3 niveles, como son el nivel municipal, nivel estatal, nivel federal y a nivel de las organizaciones no gubernamentales y a nivel de la diócesis. De tal manera que se pudo atender a los migrantes, que se ha convertido en un modelo a nivel nacional de cuáles serían los pasos para tratar bien una situación de emergencia como es la caravana de migrantes. Así es, y en ese sentido, hermana, ¿cómo logra la Casa del Migrante ser lo que está en el centro de su esfuerzo, proteger, integrar? Bueno, tenemos todo un proceso que hacemos con el migrante desde que llegan a tocar nuestras puertas. Nosotros sabemos que son largos kilómetros los que han caminado desde el sur hasta poder llegar, y en el camino la mayoría de nuestros migrantes viene en el tren. En el tren sufren violaciones a sus derechos, ¿no? Golpes, secuestros, robos. Y al llegar a nuestras puertas de la Casa del Migrante, Fronteras Dignas, pues nosotros tratamos de acogerlos, y así como sanamos sus heridas que traen en su cuerpo, tratamos también de sanar sus heridas que traen en su corazón, de nostalgia, de sufrimiento, de miedo muchas veces, y de atropellos que ellos han vivido. Son muchos, a pesar de la situación que vive cada migrante, ¿verdad? Siempre siguen llegando. Por ejemplo, hoy hice
el conteo de cuántos recibimos la semana pasada y fueron 448 migrantes que entraron solo la semana pasada, de domingo a domingo. La mayoría son hondureños, pero tenemos cubanos, africanas, a veces algunos venezolanos, muy pocos salvadoreños y mexicanos que a veces han intentado cruzar el río o el desierto, los agarran y luego nos lo llevan a la casa del migrante y ahí les ofrecemos también la ayuda para que ellos puedan comunicarse con su familia. En una ciudad fronteriza siempre la relación, digamos, con el otro lado de la frontera se vuelve muy importante, es muy importante. ¿Cómo interaccionan ustedes con las diócesis que están en Estados Unidos? ¿Hay relación, hay colaboración? Porque en el fondo la pregunta es cómo logran la Casa del Migrante subsistir. ¿Hasta qué punto se ha realizado esta colaboración entre las diócesis de ambos países? Hemos tenido aquí una experiencia que también ha tenido mucho éxito y le llamamos la reunión de los obispos Tex-Mex, o sea, las diócesis que estamos en frontera con Texas. Nos hemos reunido primero reflexionando cómo está la situación del migrante en las fronteras, de tal manera que llega el momento en que después de la reflexión se escribió un folleto muy interesante, un pequeño librito que se llama Ya no somos extranjeros, ¿verdad? Entonces, ante esto, después de la reflexión, hacemos unos proyectos, tanto los que estamos trabajando, sacerdotes, religiosas y laicos, formamos un equipo por petición de los obispos, y los obispos se reúnen por lo menos 2 veces al año para hacer los proyectos que se tienen con las diócesis que son de paso del migrante, como son las diócesis de México, con las diócesis que son destino de los migrantes, como son las diócesis de Texas. Y entonces, ante estas reuniones han sido muy provechosas para los migrantes, porque en Estados Unidos está prohibido el tener albergues para migrantes, porque son personas indocumentadas y allá es muy delicado recibir a un indocumentado. Y entonces se ha logrado a través de las relaciones del episcopado con el Congreso para que estos lugares se puedan convertir en santuarios para el migrante. Entonces esta relación se convierte, digamos, en una de las fortalezas que tienen ustedes con respecto a tener este vínculo entre las diócesis, digamos, de llegada y las que son de salida. Pero en el fondo también está que ustedes tienen un gran desafío todos los días. Sí. ¿Cuáles serían los problemas más difíciles que ustedes tienen en la Casa del Migrante? Bueno, últimamente lo más difícil son también las personas, los polleros que decimos, ¿verdad? Que a veces llegan a la puerta de la casa y ahí están como viendo cómo conquistan para poder pasar. Pero también descubrimos que hay otras personas que se prestan frente a la necesidad y a la vulnerabilidad del migrante, decir yo te llevo al río, ¿verdad? Sí. Pero en realidad no es que le ayudan a pasar, lo llevan a la orilla y le roban, lo golpean y no están recibiendo la ayuda que ellos confían en las personas que llegan a la casa, ¿no? Hay otras situaciones. Nosotros aquí también, a pesar de que tenemos la casa, pero la casa no es muy grande, la casa tiene una capacidad limitada para poder acoger al migrante. Y a veces nos hemos desbordado, pero no tenemos tal vez los espacios para poderlos alojar a cada migrante también. Así es. Porque rebasa nuestras capacidades en la misma casa también. Yo quisiera, con relación a los migrantes, el migrante antes se veía asediado
por el Instituto Nacional de Migración. Estoy refiriendo al migrante irregular, que no trae permiso ni trae papeles, es un indocumentado, ¿verdad? Entonces era asediado por el Instituto Nacional de Migración, el cual se escondía y escogía los lugares más apartados en donde la delincuencia organizada aprovechaba y aprovecha para poder asaltarlos, todo lo que se refiere a lo que se refiere a querer que los incorporen a sus mismas filas, y el migrante que se niega es maltratado, etc. Ante estas dos situaciones el migrante es muy vulnerable, pero ahora ya pusieron la Guardia Nacional, que entre comillas a veces bajo ese nombre quebrantan muchos derechos humanos, están asediando a los migrantes, de tal manera que ya ahorita están pidiendo una identificación en cualquier parte. Y más aún, por ejemplo, antes una persona compraba su boleto para trasladarse a Saltillo o a otra ciudad, y ahora les están pidiendo una identificación y residencia legalizada en México en los transportes. Yo creo que viene un quebrantamiento de los derechos humanos, en donde el ser humano tiene derecho a tránsito. Claro. ¿Verdad? Entonces esto ha sido una situación que hace mucho más vulnerable al migrante. Llegar a Piedras Negras puede ser toda una odisea de cruzar el país, y aquí la Casa del Migrante tiene capacidades, pero no todas. Sí. Entonces, una de las paradojas es eso. Uno llega a la ciudad, no los ve en las calles, no los ve en los bajos puentes, como sería en Tijuana, Juárez. Puede ser que estén esperando su turno para ir a la cita y poder empezar el proceso, pero hay muchos que saben que no van a tener un asilo, porque en su condición no. Se están quedando, se van a otro lado. ¿Cuál es un poco la experiencia? Bueno, ellos, la mayoría, no es que todos van a una lista de asilo. Así es. Son pocos. Porque ellos tienen el afán. Ellos sienten que al llegar a este lugar, que ya están a solo cruzar el río, están en Estados Unidos. Y no es fácil. Ahora se ha puesto más difícil la situación. ¿Qué veo yo en este tiempo en el migrante? Mucho nervio, mucho miedo y terror. Porque ellos saben que por una parte los asedia también la autoridad, y donde no está la autoridad están los grupos que los secuestran. Sí. Aquí a lo largo del río, es lo que vive el migrante. Entonces, algunos, ya hemos tenido gente dentro de la casa que dice, mejor hermana, llame a los de migración que me vengan a recoger, que yo me voy a retornar nuevamente, porque ya veo que no vamos a lograr pasar, porque esto está muy difícil. Entonces, algunos sí hacen la experiencia, pero en esa experiencia del paso encuentran los grupos que los secuestran, los roban, los engañan. Son muchas las situaciones de inseguridad y de fracaso frente al migrante. La pregunta es, ¿se quedan aquí en Piedras Negras? Se empieza a ver, no sé, en otras ciudades empiezan a sentarse, en algunos lugares muy lejos del centro, donde se puede. O sea, o después de un tiempo se regresan o se van, no sé a dónde se van. Hay dos situaciones difíciles. Una, el que una vez que ellos piden asilo, tienen que esperar 3, 6 meses para poder ir con el juez. Esos 3 o 6 meses significan alojamiento, comida, seguridad, salud y todo lo demás que se requiere para un migrante. Sí. ¿Dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en la ciudad donde se le citó o tiene que conseguir un trabajo. Al conseguir un trabajo, pues el Instituto Nacional de Migración le tiene que dar una tarjeta en donde pueda tener trabajo con seguro social. Y entonces tiene que tener una regularización migratoria en el lugar en donde va a esperar para que se le dé el asilo. Y estos son los más afortunados en este sentido. Sí.
¿verdad? Pero los otros. Pero los otros, los que no alcanzaron a tener la posibilidad del asilo, entonces ellos se ponen a reflexionar. Si ya no es imposible estar en Estados Unidos porque me rechazaron, comparan México con su país. Y entonces muchos deciden quedarse en México. Pero aquí tenemos una dificultad, que los trámites de regularización para pedir asilo en México a veces son muy lentos. Nosotros quisiéramos que el Instituto Nacional de Migración agilizara el proceso para que cuanto antes, si él ya se va a quedar en México, que cuanto antes pueda conseguir un trabajo y pueda llamar a su familia, porque todavía queda el otro problema de la familia que dejó. Y entonces queremos que se integren como familia en donde vaya a estar el que va a sostenerlos. Padre José, muchas gracias. Hermana Isabel, muchas gracias por la oportunidad de este testimonio para México Social. Gracias a ustedes. Seguimos. Gracias. Estamos en el Colegio de la Frontera Norte, en su sede, Piedras Negras, con el doctor Uribe, investigador de este mismo centro. Doctor, muchas gracias por recibirnos a México Social. Platicábamos hace rato que una de las fronteras que es muy particular es Piedras Negras. No se parece a ninguna otra ciudad fronteriza. Me gustaría que sobre eso, ¿qué serían los rasgos distintivos? Porque sin duda yo comparto esa apreciación. Piedras Negras es una ciudad fronteriza muy particular que tiene una dinámica diferente. ¿Cómo podríamos describir esto? Es una frontera hasta cierto punto ordenada. Me da la impresión que las autoridades han logrado establecer un programa de crecimiento de la ciudad, de vialidad y de ordenamiento que se ve en diferentes aspectos, ¿ves? En la vialidad, en el ordenamiento de la ciudad, y que al mismo tiempo también tiene una dinámica de población importante por la migración, pero también por la migración interna, ¿no? Que se va agregando empresas, nuevas personas que llegan, pero el crecimiento hasta cierto punto se ha mantenido ordenado, ¿no? Y pasamos de esto que era una realidad, probablemente en el siglo XX, de una migración que era circular, a este proceso que hoy sin duda sorprende a todos, incluso a los investigadores, o sea, la aparición de poblaciones migrantes que no se habían registrado, por lo menos hasta donde yo sé. Sí, claro. El Colegio de la Frontera Norte tiene la encuesta del EMIF, encuesta de la migración de la Frontera Norte. Y claro, era una migración mexicana, está diseñada para evaluar los flujos migratorios que vienen de México a Estados Unidos, los que se quedan aquí, los que regresan y los deportados. Entonces, en los últimos años se ha visto un cambio, y se ha visto un cambio muy importante porque ha disminuido la migración mexicana. Hará unos 4 años empieza a notarse, hay elementos de migración de otras naciones por esta parte, sobre todo de Centroamérica, ¿no? Y eso, bueno, su punto más importante fue la caravana migrante que llegó a Piedras Negras, que llamó la atención, pues en una ciudad de 160,000 habitantes, ¿verdad? Que llegue una caravana de 1,800 personas, pues fue toda una expectativa, ¿no? Que pues también obligó a hacer un manejo controlado de ese fenómeno aquí. Actualmente, ¿cuál sería la valoración? Piedras Negras está siendo una ciudad de tránsito, espera para los que buscan asilo, o se está transformando en una ciudad pues, que va a crecer ya ahora por la dinámica de los que regresan, repatriados, más los que llegan y ya no pueden seguir adelante y tampoco pueden regresar. O sea, ¿cuál sería hipótesis en términos de el futuro de Piedras Negras? No, Piedras Negras, el futuro es un crecimiento bastante importante, pero todavía no se nota la presencia de mucho migrante que regresa. O sea, todavía no hay una deportación importante o que vayan a regularizar su situación en Estados Unidos y tengan que
es permanecer acá. Todavía no hay ese fenómeno. Lo que sí hay es la migración que está llegando de diferentes países, no solamente de Centroamérica, a la frontera y trata de pasar a Estados Unidos. En los últimos días ha disminuido, pero hubo un momento en que había un movimiento muy importante de migrantes en esta frontera. De Centroamérica era importante ver que ellos no venían a tratar de entrar por los canales, digamos, legales, ¿no?, de pedir asilo, sino que buscaban pasar por el río enfrente de la patrulla fronteriza. Más bien era la idea de entregarse, y el señor Menchaca, la persona que está encargada de la vinculación del municipio con las autoridades migratorias de Estados Unidos, busca los canales legales de llevarlos, sí. Pero la gente rebasaba eso, la gente llegaba al río y se pasaba en el día, o sea, entonces ese fue un fenómeno muy, muy notorio y que trajo pues tragedias, ¿no? Porque hubo personas ahogadas, etcétera, ¿no? Entonces, a pesar de todas las advertencias, hubo muchos problemas de esa naturaleza, ¿no? Y por otra parte, las historias que hemos recogido de las condiciones de violencia de la población que llega, migrante o desplazamientos de población mexicana, habla realmente de robos, de violaciones, de abusos. O sea, la población que llega aquí sí trae una historia de alto dolor y maltrato. A mí me parece que no todos, ¿verdad? Pero sí eso se vio en la caravana, ¿sí? Cuando llega la caravana, nosotros estuvimos haciendo una encuesta adentro, convivimos con la gente, inmediatamente se ve. No todos tienen malicia, unos no sabían dónde estaban, etcétera. No conocían, digamos, vienen de Centroamérica, no conocen la geografía nacional, pero al mismo tiempo había grupos, sobre todo de jóvenes, ¿verdad?, que no sé, o sea, fueron los que crearon un desorden dentro de hubo violencia dentro de los lugares donde estaban confinados, una empresa maquiladora, ¿verdad? Entonces, sí. Eran 2 naves, uno estaban las familias, las mujeres, y en otra los hombres. Hubo violencia, y entonces sí, hay individuos que traen toda una historia, ¿no? Y una historia sobre todo de mucha violencia, ¿no? O sea, no sé si pertenece a la Mara, a algún grupo, pero sí, al hacerlo enfrente, ahí estaba la policía, el ejército, al hacerlo ahí es porque... Si hubiera un grupo migrante que la población podría sostener, el tipo de migrante que está llegando, quedándose, ¿son hondureños, cubanos, venezolanos? ¿Cuál sería la percepción que hay de cuál es ahorita el grupo mayoritario que está llegando? El grupo mayoritario es centroamericano. Todavía. Pero están llegando cubanos, venezolanos que no se veía por acá, de Nicaragua, de Haití y de África. O sea, y eso se ha dado en los últimos 2 años. O sea, eso no se veía. Nosotros estudiamos la migración mexicana, pero la encuesta no está diseñada para evaluar estas migraciones. Muchas gracias, doctor, por darnos esta entrevista, y qué bueno que el Colegio de la Frontera Norte tiene una sede aquí, porque sin duda es fácil prever que habrá mucho que investigar aquí. Bastante. Doctor, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Es evidente, durante este programa hemos oído los testimonios, en este caso representantes de la Iglesia Católica, que ellos están operando, están suministrando apoyos, refugio, para que los migrantes, mientras están aquí en Piedras Negras, puedan esperar. Tenemos que reconocer, es esa sociedad civil la que está comprometida para cuidar y apoyar a todos los que llegan
mientras se resuelve su situación migratoria. Gracias por acompañarme. Los espero en el siguiente programa de México Social.